participar y ayudar, pero lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que aquí vamos a título individual, pero para formar algo mucho más grande. Con lo cual las opiniones personales no son lo más importante aquí. Lo más importante es lo que podamos proponer para ayudar a que esto marche. Y ahora, después de esta pequeñísima introducción, pasamos al compañero de Democracia Real ya, porque en parte si estamos aquí hoy es gracias a ellos, y ahora la misma de ellos. Tenemos que seguir todos en la calle pidiendo lo que estamos pidiendo y que sean ellos los que realmente los que tienen que solucionar los problemas que han creado, pero que sepan que estamos aquí para decirles que queremos que los solucionen y queremos que lo hagan y que no nos tomen como unos guiris, como han dicho, que no nos tomen como 4 estudiantes que han salido a la calle y que no nos tomen como gente que no sabemos lo que queremos. El día 22 de mayo. Desde la plataforma Democracia Real ya, Valencia exclusivamente y Madrid y demás y estatal también lo comparten en parte. Nosotros sí que llamamos a que la gente haga un voto de conciencia, es decir, informaros de lo que pasa con cada movimiento que vamos a hacer el domingo. Desde la abstención, al voto nulo, al voto blanco, al votar a partidos minoritarios, a votar a los partidos mayoritarios y cuando tengáis la información de todo, votar conscientes. Y saber y ser conscientes y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Como la gente que quiere ir a votar. Aquí respetamos a todo el mundo, pero pedimos que sean con conciencia y que la gente sea capaz de decir esto lo he hecho porque sé lo que estoy haciendo. No porque he escuchado una cosa y no estoy claro lo que tengo. Informaros, hay páginas web. Hay un mogollón de grupos hoy en día con el tema del 22 de mayo que están anunciando en sus web. Leer, informaros y que cada uno haga lo que crea. Ahora vamos a deciros unas pequeñas propuestas que vamos a lanzar desde la plataforma Democracia Real ya, que se han comentado en un principio con la gente de la acampada y queremos que todo el mundo que quiera participe. Vamos a realizar una performance que ya realizamos los días anteriores a la manifestación, donde irá una persona vestida de político por las calles de Valencia y de repente se podrá lanzar un discurso. La gente que vayamos con él empezaremos a bucear, hasta que cuando acabe de hablar su discurso lo tiraremos y le sacaremos la pancarta Democracia Real ya, que es realmente lo que nosotros perseguimos. Hay otra propuesta realizada desde la plataforma de Democracia Real ya estatal, que es ir pacíficamente a las escuelas de mañana por la mañana, a las 12 de la mañana, y dar información a la gente parada, es decir, saturar la oficina. Para esto se aconseja que antes de que llamen a la policía se hable con los directores de oficina, explicándoles que es totalmente pacífico como es este movimiento, como tiene que seguir siendo, y que en ningún momento vamos a montar escándalos, simplemente vamos a informar. Jo estic al costat dels quioscos, però hi vaig veure